Ahora haremos ejercicios de funciones trascendentes, comenzando por las trigonométricas. En este primer ejercicio se nos pide utilizar técnicas de desplazamiento, estiramiento, compresión y reflexión para dibujar por lo menos un ciclo de la gráfica de la función dada. La gráfica de la función dada será esta. Si se fijan es menos 2 más 4 coseno de x. La función base es el coseno de x y vamos a ver que va a sufrir ciertas transformaciones al agregar este coeficiente 4 a la función y este término menos 2. La función base tiene esa gráfica, esa es la del coseno de x. Aquí habíamos dicho que el rango de la función coseno de x era de menos 1 a 1 y que cuando agregábamos un coeficiente a la función, que en este caso sería 4, lo veríamos reflejado en una mayor amplitud de la curva. Entonces, quiere decir que esta función tendría 4 de amplitud hacia arriba y 4 unidades hacia abajo. Aquí el menos 2, este menos 2, implica que la gráfica se va a trasladar en el eje Y menos 2 unidades para partir de aquí. Entonces, ese menos 2 unidades significa que el origen tendría que estar tomando lugar acá en la eje Y a menos 2. Entonces, si la función tiene 4 de amplitud, si este es el origen, el menos 2, contando 4, 1, 2, 3, 4, quiere decir que aquí comenzaría la función. Empezaría acá arriba, vamos a bajar, ¿verdad? Y a partir de aquí del origen, ¿verdad? El origen está en menos 2, va a también bajar 4 unidades. De menos 2, 4 unidades hacia abajo, quiere decir que va a bajar hasta menos 6. Y otra vez va a subir. Tiene que pasar más o menos por aquí. Sube hasta menos 2. Y otra vez haría esto. Entonces, aquí ya dibujé un ciclo. Era lo que me pedían, al menos un ciclo. Ustedes pueden continuar. Aquí, a falta de precisión por la tableta electrónica, la tableta gráfica, pues no me está saliendo muy bien, pero ustedes lo pueden hacer con mayor detalle con su lápiz. En este ejercicio se nos pide encontrar la amplitud y el periodo de la función dada. Trace por lo menos un ciclo de la gráfica. La función dada es y igual a menos 3 coseno de 2pi por x. Aquí la amplitud, como lo vimos ya anteriormente, la amplitud está dada por el valor absoluto del coeficiente de la función, en este caso el coeficiente de la función coseno. Entonces la amplitud es el valor absoluto de menos 3, que en este caso viene siendo 3, y este 3 indica que a partir de un origen, la curva del coseno se va a extender 3 unidades hacia arriba y 3 hacia abajo. Ahora, en cuestión del periodo, el periodo está dado por la fórmula 2pi sobre b, donde la b se refiere al coeficiente de la variable independiente o el coeficiente en este caso de la variable x. Aquí b vale 2pi, entonces sustituyendo 2pi entre 2pi, resulta que el periodo es igual a 1. Como ya vimos, el periodo es el intervalo en x donde se cumple un ciclo de la función. Entonces, en este caso, como el periodo nos resultó en 1, significa que a una unidad ahí se va a estar completando un ciclo de la función coseno. Utilizaré un graficador para ver cómo quedaría el bosquejo de la gráfica dada en el ejemplo anterior. Aquí, si se fijan, tengo la gráfica base del coseno de x. Recordemos que el periodo del coseno es 2pi. Quiere decir que la gráfica del coseno se va a repetir cada 2pi unidades. Aquí, si se fijan, el coseno empieza en su punto más alto cuando x vale 0, baja a su nivel más bajo, que es menos 1, y vuelve a regresar a como comenzó, al punto 1. Y ahí entonces se completa un ciclo. Ahora, si yo pongo la gráfica de la función que acabamos de transformar, aquí habíamos dicho que el periodo se iba a cumplir a una unidad en el eje X.
Aquí tenemos el pi es 3.14. A 1 sería una tercera parte más o menos del intervalo de 0 a pi. Aquí, si se fijan, esta es la coordenada 1. Aquí se está completando un ciclo coseno. Aquí vamos a hacer la apreciación siguiente. Al tener un coeficiente negativo menos 3, el coseno, en lugar de empezar como la original en su punto más alto, bueno, ahora va a empezar en el punto más bajo, por ser un negativo, les decía, ese coeficiente. ¿Y por qué está hasta menos 3? Porque ese menos 3 dijimos que cambiaba la amplitud. Entonces, aquí empieza la gráfica, en su punto más bajo empieza esta función, sube, llega a su punto más alto que es 3 y vuelve a regresar al punto más bajo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde se está cumpliendo un ciclo y ya vimos que la coordenada es 1, menos 3 y efectivamente entonces se comprueba que el periodo es 1, como lo teníamos visto. Ahora veremos otro ejemplo. De la misma forma vamos a encontrar la amplitud, periodo y trazar un ciclo de la gráfica. Nuevamente la amplitud se refiere al coeficiente de la función. En este caso nuevamente se trata de la función coseno. La amplitud es 1, ya que el coeficiente del coseno aquí es 1 coseno de 2x. Entonces la amplitud es el valor absoluto de 1 igual a 1. Y el periodo habíamos dicho que estaba dado por la fórmula 2pi sobre b, donde b era el coeficiente de la variable independiente x. En este caso el coeficiente de x es 2/3, por lo tanto vamos a dividir 2pi entre 2/3. Aquí usando la multiplicación de extremos con extremos y medios con medios nos queda 6pi sobre 2 igual a 3pi. Entonces aquí el periodo de 3pi significa que 3pi unidades del origen, ¿verdad? Se va a repetir o completar un ciclo. Lo veremos en una gráfica. Nuevamente vamos a utilizar el graficador para ver cómo quedaría el bosquejo de esta gráfica. Entonces, aquí obtuvimos que el periodo va a ser de 3pi. Quiere decir que hasta 3pi se va a completar un ciclo de la curva. Aquí también hay que hacer énfasis en que la función decía 1 más coseno de 2/3 de x. Ese 1 implica que el origen se traslada una unidad hacia arriba en el eje y. Entonces vamos a verla trasladada a la gráfica de esta función coseno. La vamos a ver trasladada hacia arriba en el eje de las ordenadas. Haciendo entonces la gráfica y1 más coseno de 2x entre 3, veríamos que efectivamente la gráfica, si este es el origen y tiene amplitud 1, bueno, significa que va a subir una unidad de 1 a 2. En su punto más alto bajará también una unidad del origen. El origen, recordemos que está en 1, baja hasta 0. Y vuelve al valor 2, completando un ciclo hasta el periodo de 3pi. El siguiente ejercicio nos pide encontrar las intersecciones x de la gráfica de la función dada. En primer lugar, nos vamos a poner a resolver esta ecuación 10 coseno de x entre 2. Para esto vamos a tomar en cuenta estas dos consideraciones que eran los ceros de las funciones seno y coseno. Los ceros me refiero a donde ocurren las intersecciones en el eje x horizontal. Entonces aquí, si se fijan, dice que el coseno de x es igual a 0 cuando x es igual a todo esto. Si se fijan aquí, x corresponde al ángulo de la función trigonométrica. Entonces, para encontrar las intersecciones, lo que tendrías que hacer entonces es tomar el ángulo de la función a la que quiero encontrar las intersecciones. Entonces, es el coseno de x entre 2. Entonces, cuando x entre 2 sea igual a esto, ahí van a pasar el cruce con las x. Entonces, cuando yo hago esto, el ángulo lo igualo
a la expresión que me permitía calcular las intersecciones. Entonces, y resolviendo para x, entonces estaría encontrando esas intersecciones con el eje. Para despejar x, si se fijan, este 2 que está dividiendo a la x del lado izquierdo de la ecuación pasaría al lado derecho multiplicando para quedar de la siguiente manera. X es igual a 2n más 1 pi sobre 2 y dijimos que todo esto lo vamos a multiplicar por 2. Este 2 con este 2 se eliminan y queda una expresión que me va a permitir calcular las intersecciones con los ejes cuando n vale 0, n vale más menos 1, más menos 2, 2, etc. Entonces, cuando n vale 0 me quedaría 2 por 0, 0, 0 más 1, 1, 1 por pi, pi es la primera intersección con el eje x. Ahora, cuando n vale 1, 2 por 1, 2, más 1, 3 por pi, 3pi. Esa es la segunda intersección con el eje. El que sigue, cuando n vale 2, sería 2 por 2, 4 más 1, 5pi, y así sucesivamente. Si se fijan aquí, la serie geométrica nos indicaría esta sucesión. Pueden ustedes comprobar si efectivamente cuando meten esta función al graficador, la gráfica tendría estas intersecciones. Ahora veremos el siguiente ejercicio para encontrar las intersecciones x de la gráfica. En este caso es de la función seno de x menos pi sobre 4. Aquí aplicaría entonces esta fórmula. El seno de x es igual a 0 cuando x se cumple, que es un n por pi. Entonces, aquí lo que tendremos que hacer es nuevamente tomar este enunciado. Si se fijan aquí, el seno de x igual a 0, para x igual a npi, aquí si se fijan está tomando el ángulo. Aquí el ángulo es x. Entonces, aquí lo que voy a hacer para encontrar las intersecciones es tomar el ángulo de esta función. El ángulo es x menos pi sobre 4. Y, como dice acá arriba, para x igual a n por pi, entonces para el ángulo igual a n por pi. Así es la manera. Y despejar para x. Despejando x resulta en lo siguiente. En este caso, el término pi sobre 4 está restando a la x, se está restando la x del lado izquierdo de la ecuación. Quiere decir que al otro lado va a pasar sumando. Entonces sería npi más pi sobre 4. Y entonces esta sería la fórmula que nos permitirá encontrar las intersecciones en el eje x. Cuando n vale 0, 1, etc. Entonces, primero sustituyendo para cuando n vale 0, 0 por pi es 0, más pi sobre 4, la primera intersección es pi sobre 4, es la primera intersección de esa gráfica. El siguiente es cuando n vale 1. Aquí lo voy a hacer. 1 por pi es pi, más pi sobre 4. Aquí lo que tendremos que hacer es aquí convertir el pi en cuartos. 4 pi sobre 4 son 4 cuartos de pi, es un entero de pi. Más otro pi sobre 4, si se fijan serían 4 pi más otro pi son 5 cuartos de pi. Entonces esta es la segunda intersección cuando n vale 1. Ahora de la misma forma cuando n vale 2, aquí tendría 2, entonces sería el resultado, ¿verdad? 2pi más pi sobre 4. Ahora, ese 2 en cuartos serían 8 cuartos. Aquí serían 2 enteros en cuartos serían 8 cuartos de pi. Entonces, 8 pi más otro pi son 9 pi entre 4. Entonces, esa sería la siguiente intersección. Y entonces, nuevamente, estamos calculando las intersecciones con los ejes sin tener que graficar. Los invito a que comprueben en un graficador introduciendo estas dos funciones y verificando que efectivamente las intersecciones que calculamos corresponden.